En la clase de hoy vamos a estudiar la continuidad de una función a partir de su representación gráfica. Observemos las gráficas de estas funciones. Intuitivamente observamos que la gráfica de la primera función la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel, mientras que en la segunda gráfica eso no es posible. Cuando llegamos al punto de abscisa x igual a menos 3, tenemos que levantar el lápiz para seguir dibujando la gráfica de la función. Vamos a ver esto con un poco más de detalle. Cuando yo dibujo la gráfica de la primera función, la puedo dibujar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Mientras que cuando dibujo la gráfica de la segunda función, al llegar al valor de x igual a menos 3, tengo que levantar el lápiz para poder terminar de dibujar la gráfica de esta función. Por tanto, diremos que la primera función es continua en todo su dominio, es decir, en el intervalo abierto en menos 5, cerrado en 4. Mientras que la segunda función es discontinua en el punto en el que nos hemos visto obligados a levantar el lápiz para seguir dibujando. Es decir, f de x es discontinua en x igual a menos 3. Lo que es equivalente a decir que f de x es continua en todos los números reales, excepto en x igual a menos 3. A continuación, vamos a ver la definición matemática de continuidad en un punto x igual a a. Una función y igual a f de x es continua en un punto x igual a si cumple que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y es igual a f de a. Yo creo que está claro que este menos lo he leído con la palabra izquierda, mientras que este más lo he leído con la palabra derecha. La flecha esta, a su vez, la he leído con la palabra tiende. De tal manera que toda esta expresión hay que leerla como límite cuando x tiende a a por la izquierda de f de x. Vamos a ver cómo se calcula el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Debo fijarme en los valores que toma la función y igual a f de x cuando la variable x se aproxima a x igual a a por la izquierda. Del mismo modo, para calcular el límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x, me fijaré en los valores que toma la función y igual a f de x cuando la variable x se aproxima a x igual a a por la derecha. Y ya por último, el valor de f de a es el valor que toma la función y igual a f de x justamente en x igual a a. Cuando una función no sea continua en un punto x igual a a, diremos que la función presenta una discontinuidad en x igual a a. Escribiremos que f de x es continua en todos los números reales, excepto en x igual a a. Todo esto lo vais a entender mejor con los siguientes ejemplos. En el primero de ellos os doy la gráfica de una función y os pido que estudiéis la continuidad de dicha función. Si os dais cuenta, esta función yo la puedo dibujar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Por tanto, diremos que esta función f de x es continua en todos los números reales, que escribimos de forma abreviada como que es continua en todo R. Este problema ya lo tenemos y pasamos a resolver el siguiente problema. En este ejemplo, de nuevo os doy la gráfica de una función y os pido que estudiéis la continuidad de esa función. Aquí ya podemos intuir que en x igual a 2 tenemos un salto. Es decir, en x igual a 2 la función no va a ser continua. Vamos a verlo dibujándola. Yo voy dibujando la gráfica de la función, todo va bien, y cuando llego al valor de x igual a 2 necesito levantar el lápiz para poder terminar de dibujar la gráfica de la función. Por tanto, ya sabemos que en x igual a 2
tenemos una discontinuidad. Tenemos una discontinuidad. Vale, creo que es sencillo. Para poder demostrarlo matemáticamente, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y f de 2. Empecemos con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Tengo que escoger un punto de la función que quede a la derecha del 2, por ejemplo este. Me habría servido cualquier otro que quedara a la derecha. Y ahora, montado la función, me voy aproximando a x igual a 2 y cuando esté muy próximo a x igual a 2, ya estoy muy próximo a x igual a 2, me fijo en qué valores toma la función. Y me doy cuenta que toma el valor de 2. Por tanto, este límite vale 2. Voy a hacer lo mismo para calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. Lo que pasa es que esta vez escogeré un punto de la función que queda a la izquierda de x igual a 2. Y de nuevo me voy aproximando al 2, me aproximo al 2, cuando esté muy cerca del 2, me fijo a ver en qué valores toma la función. Y toma el valor de 4. Por tanto, este límite vale 4. Y ya por último voy a calcular el valor de f de 2, que podría tener dudas en fijarme en este punto, que está relleno, o en este que tengo un agujero. Entonces, ya os digo que os tenéis que fijar en el punto que está relleno. Por tanto, el valor de f de 2 es, de nuevo, 4. Pero si os dais cuenta, he obtenido un 2, un 4 y un 4. Por tanto, no he obtenido las dos igualdades que debemos tener para tener una función continua. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Pues que la función f de x es continua en todo R, en todos los números reales, salvo en el punto x igual a 2. Es decir, es continua en todos los valores de x, salvo en el 2. Ahora, un detalle. Siempre que tengáis los límites laterales diferentes, os dais cuenta que aquí son diferentes, uno vale 2 y otro vale 4, pero con valores que sean números reales, siempre que tengáis esa situación diréis que tenemos una discontinuidad de salto finito, es decir, tenemos una discontinuidad de salto finito. Le damos nombre porque hay distintos tipos de discontinuidades para tenerlas clasificadas. Vale, entonces esta es de salto finito. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, de nuevo os doy la gráfica de una función y de nuevo os pido que estudiéis la continuidad de esta función. Aquí vemos que tenemos algo raro en el x igual a 1. Porque en x igual a 1, si os dais cuenta, pues en esta vertical tengo aquí un agujero y aquí tengo un punto relleno. Ya intuyo que aquí la función va a ser discontinua, pero bueno, vamos a comprobarlo dibujando la gráfica de la función. Cuando yo dibujo la gráfica de la función, en toda esta zona no tengo problemas, pero claro, cuando llego al x igual a 1, tengo que levantar el lápiz para poder dibujar este punto. Y cuando estoy en este punto, para poder continuar, de nuevo tengo que levantar el lápiz para poder seguir dibujando esta rama de la función. Entonces, puesto que he levantado el lápiz del papel para poder dibujar la función, ya podemos concluir que en x igual a 1 la función es discontinua. Para demostrarlo matemáticamente, ya sabéis que me tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el valor que toma la función en 1, es decir, f de 1. Empiezo con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Como antes, escojo un punto de la función que quede a la derecha del 1 y me voy aproximando al 1. Cuando esté muy próximo del 1, me fijo en qué valores toma la función y me doy cuenta que toma el valor de 3. Más 3 positivo. Hago lo mismo para calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Escojo un punto de la función que quede a la izquierda del 1. Y ahora me voy aproximando al 1. Cuando esté muy próximo del 1, me fijo en qué valores toma la función. Y de nuevo toma el valor de 3. Pues este límite también vale 3.
Y ya solamente me queda por calcular el valor de f de 1. Pues como os he comentado antes, tenéis que fijaros dónde esté en 1 el punto relleno, que está aquí, y toma el valor de 5. Pues he obtenido un 3 y un 5. Como no son iguales, concluimos que la función f de x es continua en todos los números reales, que ya sabéis que representamos con la letra R, excepto en x igual a 1. Vamos a clasificar este tipo de discontinuidad. Siempre que tengáis los límites laterales iguales y además iguales a un número real, en este caso tenemos un 3 y un 3, pero distintos del valor que toma la función en el punto, en este caso diréis que tenemos una discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. El nombre le viene porque si borráramos este punto y lo pintáramos aquí, pues habríamos evitado la discontinuidad. Pero bueno, esto es más que nada para que tengáis una intuición de por qué se le llama discontinuidad evitable. De alguna forma, si bajáramos este punto para rellenar este hueco, pues estaríamos evitando la discontinuidad. Por eso se le llama discontinuidad evitable. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, de nuevo me dan la gráfica de una función y me piden que estudiéis la continuidad de esta función. Aquí vemos que el problema lo vamos a tener en el 2, porque en el 2 se ve que aquí hay un salto. Vale, entonces vamos a comprobarlo primero dibujando la gráfica de la función. Si yo dibujo la gráfica de la función, por aquí no tengo ningún problema, pero cuando llego al 2, pinto el 2, que tengo ahí un punto relleno, y tengo que levantar el lápiz del papel para terminar de dibujar la gráfica de la función. A partir de este momento ya no vuelvo a tener problemas. Pero entonces ya con esto vemos que en x igual a 2 la función f de x tiene una discontinuidad, o es discontinua. Tiene una discontinuidad. Vale, para demostrarlo matemáticamente ya sabéis que tenemos que calcular los dos límites, o sea, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y f de 2. Bueno, ya hemos hecho varios ejemplos, yo creo que ahora os va a resultar más fácil. Empiezo con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Escojo un punto de la función que quede a la derecha del 2 e intento aproximarme al 2, a x igual a 2. Me aproximo y me doy cuenta que según me voy aproximando la función cada vez crece más para arriba, para arriba, para arriba. Es decir, el valor de este límite va a ser más infinito. Más infinito es porque crece, 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 crece y además crece en la zona positiva del eje de las íes. ¿Vale? Entonces por eso es más infinito. Vale. Ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. Escojo un punto de la función que quede a la izquierda del 2 y montado la función me voy aproximando al 2. Entonces me aproximo al 2, ya cuando estoy muy cerca, muy cerca, muy cerca, me doy cuenta que la función tiende a 1. Entonces este límite vale 1. Y ya por último, para calcular el valor de f de 2, ya sabéis que tenemos que buscar el punto relleno, que lo tenemos aquí. Entonces, cuando la x vale 2, la función vale de nuevo 1. Entonces hemos obtenido un infinito, un 1 y un 1, que no son los mismos valores. Por tanto, vamos a concluir que la función f de x es continua en todos los números reales, excepto en el x igual a 2. ¿Vale? Vamos a clasificar también este tipo de discontinuidad. Siempre que tengáis los límites laterales, uno de ellos un número y otro de ellos o más infinito o menos infinito, en este caso vais a decir que tenéis una discontinuidad de salto infinito. O sea, f de x tiene en x igual a 2 una discontinuidad de salto infinito. De salto infinito. Vale. Pues ya hemos terminado el ejercicio 4. Yo creo que es bastante sencillo. Pasamos a resolver el ejemplo 5. Aquí de nuevo me dan la gráfica de una función y me piden que estudie la continuidad.
vemos que el problema lo vamos a obtener en este punto de aquí, que es el 0, porque ahí ya se intuye que tenemos una discontinuidad. Vale. Vamos a comprobarlo dibujando la gráfica de la función. Yo dibujo la gráfica de la función, no hay ningún problema, me aproximo al 0, voy bajando, pero me doy cuenta que para poder dibujar la otra rama de la función tengo que levantar el lápiz y ponerme a dibujar la otra rama de la función. A partir de este momento ya no tengo ningún problema. ¿Dónde ha surgido el problema? Pues el problema ha surgido en x igual a 0. O sea, en x igual a 0 tenemos una discontinuidad. Vale, esto con la gráfica ya se ve de forma intuitiva. Si queremos demostrarlo matemáticamente, ya sabéis que tenemos que calcular los dos límites y el valor que toma la función en 0. Empiezo con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Escojo un punto de la función que quede a la derecha del 0 e intento aproximarme al valor de x igual a 0. Vale, pues me voy intentando aproximar al 0 y me doy cuenta que cuanto más me aproximo, la función más se eleva, más crece. Y no para de crecer, por tanto este límite vale más infinito. Para calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, escojo un punto de la función que quede a la izquierda del 0, por ejemplo este. E intento aproximarme al 0. En este caso, según me voy aproximando al 0, me doy cuenta que bajo y no paro de bajar. Es decir, este límite vale menos infinito. Y ya solamente nos falta calcular el valor de f de 0, pero es que en este caso no hay ningún punto relleno, es decir, no hay ningún valor para x igual a 0. Entonces, eso lo expresamos diciendo que f de 0 no existe. Por tanto, hemos obtenido un más infinito, un menos infinito y un no existe. Entonces, ¿qué diremos? Que la función f de x es continua en todos los números reales, salvo en x igual a 0. Vale, solamente nos falta clasificar este tipo de discontinuidad. Entonces, cuando tengáis que los límites laterales valgan más menos infinito, ambos, en este caso vais a decir que tenéis una discontinuidad asintótica. Discontinuidad asintótica. Vale, porque a esta línea vertical que estoy dibujando ahora mismo en trazo discontinuo, se le llama asíntota de la función. Vale, esto que os suene. O sea, esta línea vertical es una asíntota de la función. Asíntota de f de x. Bueno, pues este ejemplo ya está. Yo espero que lo hayáis entendido todo. Espero que sí. Y ahora os planteo el siguiente ejercicio. En este ejercicio, de nuevo, os doy la gráfica de una función, os pido que estudiéis la continuidad de la función y en el caso de que presente alguna discontinuidad, que indiquéis de qué tipo es. Entonces la tenéis aquí. ¿Vale? Esta es la gráfica de la función y os doy la solución. La solución que os tiene que salir es que f de x es continua en todos los números reales, excepto en el 2. Por tanto, en x igual a 2, f de x presenta una discontinuidad de salto finito, ya que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función es menos 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es más 8 y f de 2 vale 8. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, lo más importante, espero que lo hayáis entendido todo y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.